forma nuestra expositora pueda desarrollar su intervención. Hoy, como les decía, Magíster Andrea Palma Villegas, el tema de ella que vamos a tratar en esta tarde, noche, es derecho a la desconexión digital y su impacto en las relaciones laborales. Rápidamente vamos a dar lectura al currículo de nuestra expositora, docente universitaria, Facultad de Derecho, Universidad de Guayaquil, desde 2008 hasta la actualidad. Docente de Derecho de Trabajo, U2, docente de Derecho Civil y tutora en tesis de grado. Puede destacarse que también forma parte del Grupo Jurídico Palma Asociado, vocal de la Junta Provincial del Guaya, el CNE, abogada de patrocinio del Ministerio de Finanzas, también notaria suplente y directora de fuerza decorativa del Banco Central del Ecuador. Así que, con ustedes, un fuerte aplauso para nuestra expositora, la abogada Andrea Palma Villegas. Muy buenas tardes con todos mis colegas. Les doy la más cordial bienvenida a esta semana laboral, porque realmente dentro de este programa de capacitaciones, creo que el Colegio de Abogados ha tratado de buscar temas innovadores. Ya les dije, no hagamos liquidaciones laborales, por favor. Hagamos temas realmente de actualidad, temas que se encuentran en estos momentos de desarrollo. Y justamente veo que hay que adaptarnos también, ¿no? a los temas que están en relación a los medios de comunicación. Y sobre todo, darle la bienvenida a estas nuevas modalidades de trabajo que posiblemente aún todavía no estén reguladas en su totalidad. Y es por eso que el día de hoy nuestro tema es el derecho a la desconexión y su impacto en las relaciones laborales. Vamos a dar inicio, pero también vamos a explicar un poco cuál es el problema o a qué se refiere el derecho a la desconexión. ¿Será que en Ecuador lo tenemos previsto? ¿Cuándo nace realmente el derecho a la desconexión? Y bueno, déjenme iniciar primero indicando que el derecho a la desconexión digital surge como una respuesta y sobre todo también para nosotros es un desafío del trabajo moderno, donde el uso de las tecnologías permite una conexión continua entre el empleador y el trabajador. En el Ecuador, este derecho a la desconexión tiene un objetivo. ¿Qué es lo que busca el derecho a la desconexión? Busca prácticamente garantizar la salud física y la salud mental. ¿Saben que nosotros nunca antes habíamos escuchado la relación que existe entre el trabajo y la salud mental? Y es porque ahora, estando atentos contra todos los cambios y contra todas las modalidades de trabajo, es que también en el Ecuador se creó una ley en el 2024 sobre el cuidado de la salud mental. Y el gobierno actual ha propuesto una planificación que está proyectada del año 2025 al año 2030, enfocada de manera integral en el cuidado de la salud mental, no solamente enfocada a los trabajadores, sino enfocadas desde el punto de vista educativo de los estudiantes, ¿no? Entonces, dentro de los programas que existen en el ministerio, como parte de las políticas del gobierno, está incorporar las materias de psicología para que los estudiantes también se encuentren preparados para afrontar los problemas que están relacionados
con el uso de las tecnologías. Hay cualquier cantidad de enfermedades y situaciones que vamos a ir desarrollando, sobre todo para que entendamos qué tan importante realmente es el buen uso y manejo de los equipos digitales. Bueno, indicaba que justamente cuando hablamos de la salud física y mental, que tiene que ver justamente con el descanso efectivo, y sobre todo lo que buscamos desde el punto de vista laboral es mantener ese equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, conforme lo que establece nuestra Constitución de la República en el artículo 33 y también en el Acuerdo Ministerial 237 del año 2021. Este exceso de conexión causa muchos efectos. Efectos como cuáles. Tenemos, por ejemplo, el estrés crónico y también lo que se conoce internacionalmente como el burnout. ¿Qué es el burnout? Es el síndrome del trabajador quemado. Posiblemente muchos no hemos escuchado esta expresión, trabajador quemado. Es como cuando uno dice una expresión, estoy fundido, ya no puedo más porque realmente el estrés, la información, el cansancio, no me permite seguir generando información y estoy bloqueada. ¿Ok? Esto que nosotros conocemos como el síndrome de burnout o también como el síndrome del trabajador quemado, produce efectos psicológicos, pero también físicos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos al tratar de entender nuestro derecho de la desconexión? Lo que buscamos realmente es dar realmente como que un tiempo, ¿no? Entre lo que es el trabajo y también esa relación que tenemos con nuestra familia, con nuestro entorno, con nuestras actividades particulares. Como les indicaba, este efecto crónico afecta a la productividad y genera responsabilidades jurídicas para las empresas. Casualmente, cuando estaba justamente preparando este tema, que ya yo lo he venido analizando desde el año 2020, ¿ok? Apareció una noticia la semana anterior sobre una trabajadora de un ministerio que había desaparecido y fue encontrada sin vida. Y entonces los anuncios de la prensa eh, direccionaban, ¿no? La muerte a justamente el síndrome de burnout, porque su esposo indicaba que ella tenía demasiado estrés en el trabajo, ¿no? Claro, las causas de su muerte pudieron haber sido naturales, todavía debe estar en un proceso de investigación, pero me pareció muy extraño haber escuchado ese término hace 10 días, porque yo dije, wow, alguien sabe de lo que estamos hablando y alguien está reconociendo que efectivamente cuando existe un exceso de trabajo o carga laboral, caemos justamente en lo que tiene que ver con el estrés crónico y con lo que realmente es el burnout. Si nos vamos al punto de vista histórico, vamos un poco al tema de la historia, cerca del año 1973 aparece el concepto de teletrabajo en Estados Unidos, porque recordemos que ya por los años 70 aparece también el primer uso de los computadores. Entonces, en Estados Unidos se crea este primer término de teletrabajo, es decir, el trabajo telemático que yo puedo realizar desde mi casa sin tener que estar bajo relación de dependencia del empleador. 1976, 73,
estamos hablando ya más de 50 años, ¿ok? Pero realmente esta modalidad de teletrabajo se implementó no solamente en Estados Unidos, sino en Europa. En Europa ya venían utilizando esta modalidad de trabajo a través de medios digitales, pero a nadie se le había ocurrido el tema del derecho a la desconexión, si no es hasta el año 2016 que Francia crea una ley que justamente tiene que ver con el derecho de los trabajadores a tener su tiempo de descanso. Seguido de esto viene España, que también elabora una ley, pero esta ley en España es una ley que ampara a los trabajadores desde el punto de vista colectivo, es decir, las empresas que contaban más de 50 trabajadores incorporaron en sus contratos colectivos el derecho a la desconexión digital. Con este ejemplo se vinieron incorporando este derecho en otros países como Bélgica, Alemania, Italia, y ya oficialmente, digo yo, en el 2020 tenemos ya ese término en nuestra legislación ecuatoriana. ¿Gracias a qué? Gracias a que pasamos por una situación muy compleja como fue la pandemia y el COVID-2019, que prácticamente nos obligó a nosotros a estar aislados y a tomar ciertas eh, situaciones, ¿no?, de aislamiento para que no se propague la enfermedad durante la época de la pandemia. Y es ahí cuando nace la ley de apoyo humanitario. Recuerdo que la pandemia fue en el mes de marzo y en el mes de junio la Asamblea Nacional aprueba la ley de apoyo humanitario donde se reconoce una nueva modalidad de trabajo que es el teletrabajo. Es decir, la ley de apoyo humanitario contiene una disposición reformatoria al Código del Trabajo donde incorpora esta nueva modalidad como una modalidad distinta en la que los trabajadores pueden realizar sus actividades desde sus casas, porque también analizamos el tema de que la pandemia realmente quizás dio muchas oportunidades para que se crearan muchos emprendedores. Recordemos que el hecho del aislamiento hizo que muchísimas empresas quebraran por justamente la falta, digamos, de frecuencia a sus locales. Tuvimos casos de hoteles, restaurantes, bibliotecas, bares, negocios pequeños que sufrieron el impacto de la pandemia. Sin embargo, la pandemia no fue una causa que haga que los trabajadores no pudieran continuar su trabajo. Y justamente en ese sentido, las empresas automáticamente implementaron el teletrabajo. En ese acuerdo ministerial aparece por primera vez también el derecho a la desconexión digital, porque desde el mes de marzo hasta el mes de junio, en que los trabajadores tuvieron que adaptarse sin ninguna reglamentación a esta modalidad de trabajo, sentíamos que trabajábamos más que estando en un horario de oficina, porque estábamos en casa y nuestra jornada laboral nunca terminaba, porque nos llegaban correos electrónicos a las 9 de la noche, a las 10 de la noche, y entonces realmente pasábamos trabajando 24 horas, ¿no? Sobre todo porque recuerdo que en esa época la implementación del teletrabajo también se dio en las escuelas y en los colegios, y entonces las profesoras decían, bueno, pues mi jornada laboral es de 7 a 2 de la tarde, pero resulta que la rectora
nos ha convocado a una reunión por Zoom a las 4. Y tampoco se había tomado en consideración que la modalidad virtual implicaba la preparación de clases a través de la preparación de las aulas virtuales, las pruebas, los test, la revisión de las tareas. Entonces, realmente mi jornada no estaba limitada a las 8 horas de trabajo, sino que se extendía. Gracias a esta situación que realmente causó una confusión dentro del hogar y dentro de la familia, porque no sabíamos en el hogar cuál era nuestra hora de entrada y cuál era nuestra hora de salida, ¿no? Estábamos realmente enfocados en el trabajo 24 horas. Con la ley de apoyo humanitario se pone un stop y se regula eh, el horario en el que el trabajador podía estar a disposición del empleador. ¿Ok? Y adicionalmente, más adelante, también esta ley establece que el Ministerio de Trabajo debería de generar un reglamento para coordinar justamente los procedimientos, los límites, derechos y obligaciones, tanto de los trabajadores como las obligaciones y derechos también de los empresarios. Pero aquí yo les voy a dar un pequeño adelanto, ¿no? Que esta reglamentación ampara a los trabajadores, pero no a las personas que tienen el cargo de administradores o de gerentes o que cumplen funciones de confianza. Ellos no están incluidos en el respeto de esta cosas. Muy bien. ¿Cuál es el problema, señores? ¿Cuál es el problema? El problema realmente es el irrespeto. Ese es el gran problema. El irrespeto al derecho a la desconexión digital que se manifiesta en la exigencia de la disponibilidad permanente del trabajador, incluso después de su jornada de trabajo. Ese es el problema. Y esto vulnera lo que se establece en los artículos 47 y 50 del Código del Trabajo, que establecen los límites de las jornadas y el descanso obligatorio. El problema radica en la falta de aplicación efectiva de las políticas empresariales que garanticen ese derecho y que derivan justamente en daños a la salud y, más adelante, sanciones administrativas judiciales. ¿Qué nos indica el artículo 47 y 50 del Código del Trabajo? Bueno, pues habla netamente de los límites de la jornada en el Ecuador. El Código del Trabajo establece que la jornada diaria es de 8 horas. Son 5 jornadas ordinarias, 40 horas de trabajo a la semana. Y basados en esta normativa de los límites de la jornada en el Ecuador, es que también se abrió un debate sobre la constitucionalidad de ese reglamento donde regulaba el derecho a la desconexión, estableciendo que el teletrabajador tenía que estar a disposición del empleador durante 12 horas. ¿Qué implicaba eso? Que le apuntaron automáticamente la jornada, porque la ley dice 8 horas, pero el reglamento dice 12. ¿Ok? Entonces, esos son, digo yo, vacíos, lagunas del derecho que de pronto a veces uno quiere interpretarlas en favor de los trabajadores, pero sin embargo a veces el derecho se vuelve un poco flexible y reglamenta ciertas situaciones que también tampoco son comunes, ¿no? A las jornadas presenciales, por así decirlo. ¿Ok? Entonces, efectivamente, cuando hablamos, por ejemplo, de las jornadas, también debo referirme automáticamente al tema del descanso. ¿Por qué nosotros decimos que a veces las 24 horas del día están distribuidas de una manera perfecta? Porque dentro de las 24 horas del día
dispongo de 8 horas para dormir, para descansar, 8 horas para trabajar y 8 horas para el ocio. Es decir, que mis 24 horas del día están organizadas de una manera en que realmente me permite no solamente cumplir con mi jornada laboral, sino que también tengo que descansar y también tengo el tiempo para el ocio. Pero, ¿cuál es el problema? Eso yo digo que quizás era hasta antes del año 2000, no de que dormíamos 8 horas, porque en la realidad, en la actualidad, creo que estamos descansando menos. Sí, José. ¿Ya? Que no hay tiempo ni para los Cambió el horario. ¿Y por qué cambia el horario, señores? ¿Por qué dormimos temprano? Les pregunto. A ver, ¿por qué? ¿Saben por qué? La tecnología, el uso de la tecnología, realmente ha hecho que nosotros cambiemos nuestros hábitos normales. Antes no teníamos un celular con tanta tecnología y tan avanzado que ya ahora ni siquiera leemos los periódicos, sino que ahora todo está aquí. En X, ¿no? En Instagram, todo tenemos digitalmente, los diferentes chats. Yo les preguntaría a ustedes cuántos tienen, ¿no? Y entonces hay que estar atentos de todo, porque la comunicación, los compañeros, ¿no? Con los abogados, ¿no? La familia. La familia tenemos algunos grupos. Y entonces hay que estar atentos porque también la forma de conectar con nuestro entorno es a través del teléfono. Un mensaje, un icono, un emoji, no tiene un significado. Entonces, como cuando me toca hablar del tema de las jornadas con mis alumnos, ¿no? Que están entre los 18 y 20 años, pues yo les digo las 24 horas perfectas. Y cuando yo les pregunto cuántas horas duermen, wow, me quedo un poco presionada porque realmente los jóvenes están durmiendo entre 4 y 6 horas por día. Porque ellos duermen después de las 12 de la noche, entre 12 y 1 de la mañana, y se levantan a las 6. ¿Ok? Entonces, están durmiendo menos desde los adolescentes. Nosotros también dormimos menos. ¿Ok? Pero, sin embargo, el tiempo del descanso en el trabajo es diario. ¿Qué quiere decir el descanso diario? Que de jornada en jornada yo tengo tiempo para descansar y tengo tiempo para desconectar. Voy al gimnasio, ¿no? Voy a mi clase de música, voy al parque, voy al cine. ¿Ok? Entonces, hago mis actividades personales entre jornada y jornada. Ese es el descanso diario. También la ley nos establece el descanso obligatorio semanal. Sábado y domingo, señores, es descanso obligatorio. Sábado, domingo y feriados. Es descanso obligatorio. Ahora descansamos un poco más, porque tenemos tantos feriados que se extienden. Entonces, obligatorio, descanso, sábado, domingo y feriados. Luego, hay más descanso. Cuando llegan mis vacaciones, ¿ok? Y resulta que he cumplido el año del trabajo y entonces ahora tengo derecho a descansar 15 días. ¿Por qué es importante el descanso y por qué es importante hacer el uso y el goce de las vacaciones? Porque luego de trabajar 12 meses, necesito un tiempo para mí, necesito recuperar energía, necesito realizar actividades con la familia, que van de viaje, atienden situaciones personales o programan situaciones, digamos, de índole académico o viajes por el país, o lo que sea, ¿ok? Pero es importante
respetar el descanso que la ley nos otorga a los trabajadores. Ya hemos hablado de 3 tipos de descanso: el descanso diario, el descanso semanal y el descanso anual, que es el descanso de los trabajadores. Y viene otro descanso. Otro descanso. ¿Saben cuál es el otro descanso? El descanso de los jubilados. ¿Ok? Cuando ya los señores que han cumplido todos los requisitos laborales, entonces ahora sí tienen que gozar de un merecido descanso por haber laborado más de 30 o 40 años en una institución y que realmente ahora sí vamos a disfrutar, ¿no?, de unas actividades y que ese descanso está soportado económicamente con nuestra jubilación. Entonces, claro, a nivel internacional, claro, no podemos comparar los valores de las jubilaciones, ¿no?, de un extranjero con un nacional, pero nos damos cuenta cómo realmente todos esos cruceros y todos los viajes que a veces también los recibimos en el Ecuador, en la Isla Galápagos, en Cuenca, Quito, realmente los viajes son de los jubilados. Entonces ellos pasan también en su etapa de descanso, de disfrute, pero eso se da gracias a que también trabajaron desde muy jóvenes. Y el beneficio del descanso es un beneficio merecido. ¿Dónde viene el problema? Se lo puede considerar así, por ejemplo, ese descanso, pero es en la mujer más que todo, cuando sale embarazada. Mucho descanso tenemos. Más descanso, ¿sí? Mucho descanso, mucho descanso. Sí, bueno, hemos hablado de los días de descanso, pero me olvido también de las licencias. ¿Ya? Las licencias, en el caso de la licencia por maternidad y en el caso, por ejemplo, de las licencias de lactancia, que aunque no es un descanso, es una reducción de jornada que en la actualidad dura 18 meses. ¿Ok? Entonces, hay licencias, ¿no? Y a eso le damos las licencias por enfermedad, y claro, para recuperarse, o las licencias que la empresa, a través de sus políticas internas, otorga a los trabajadores, como las licencias para estudios, para becas, por matrimonio, por cumpleaños, ¿no? Etcétera. Ok. Ahora yo me quiero hacer una pregunta, ¿no? Un cuestionamiento para todos. ¿Cómo afecta el incumplimiento del derecho a la desconexión digital a la salud mental y física del trabajador? ¿Y cuáles son las consecuencias jurídicas para el empleador según la normativa ecuatoriana? Ya hemos hablado del teletrabajo, hemos hablado del derecho a la desconexión, hemos hablado del descanso, y entonces es importante que nosotros también analicemos cuál es la afectación. ¿Cuál es la afectación? Por acá dice mental y físicamente. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando estoy sobrecargada de trabajo? ¿Qué pasa? No vivimos estresados. Y yo les pregunto otra cosa. Cuando estamos estresados, el estrés, ¿dónde sentimos ese estrés? Les pregunto. ¿Qué? En la espalda, en los hombros, ¿no? En el cuello. Exactamente, ¿no? Ahora que en el feriado estuve en la playa, hay un poco de masajistas. Para el estrés, vamos a hacer un masaje, ¿no? Para el estrés, que todo el mundo está en la playa dando una terapia de estrés, ¿no? Ahora tenemos masajistas en la playa, anti-estrés. Entonces, ese estrés laboral realmente nos causa una consecuencia de enfermedad física, porque ahora me duele la columna, ¿no? También
Cuando tengo estrés, me da ansiedad. ¿Ya? Ansiedad y todo. Y entonces tengo que tomar la Coca-Cola, o el chocolate, o el café. Y entonces hay ciertas situaciones que realmente esos nuevos hábitos que antes no los tenía, ahora ya comienzo a sentirlos físicamente por todo el trastorno psicológico que vengo enfrentando como consecuencia del trabajo excesivo que realizo en la empresa. Ese realmente es el problema, ¿no? ¿De qué manera afecta? Afecta a la salud mental y también afecta de manera directa a la salud física del trabajador. Bueno, les había mencionado la ley orgánica de la salud mental que se da en el 2024, realmente es súper importante. ¿Por qué es importante? Porque anteriormente nosotros no reconocíamos estos síntomas de enfermedad como una enfermedad relacionada al trabajo, sino que los empleadores pueden decir, este trabajador es vago, siempre falta, hace las cosas mal, está descoordinado, no se concentra, le pido la información que me haga unos informes y realmente ya no está cumpliendo y ha bajado el rendimiento laboral. ¿Ok? Mucha carga laboral. Pero realmente, luego de que se han dado tantos estudios y se han analizado tantos casos relacionados con el síndrome de burnout o el síndrome del trabajador quemado, es que ahora ya podemos reconocer que estas enfermedades pueden ser reconocidas como enfermedades que pueden llegar a justificar algún tipo de tratamiento o ausencia en el trabajo. Esto es algo importante que nosotros debemos de saber, porque esto es algo nuevo, es algo que realmente recién nos está pasando. Estamos hablando de que del 2020 al 2026 han pasado 6 años y puede ser que más adelante comencemos a tener las consecuencias de manera masiva, ¿ok? Pero, ¿qué pasa con el empleador en relación, por ejemplo, a los permisos por enfermedad? Para el empleador, usted solamente puede estar enfermo de gripe o de pronto de alguna situación personal, una operación que tiene que ver con el tema de la salud física. Me rompí una pierna, entonces yo tengo 3 semanas de descanso. Y el empleador lo justifica porque tengo el certificado de IES debidamente avalado. Y pregunto, ¿quién me justifica el estrés? Solo pregunto. ¿Quién justifica cuando llego a tener una crisis de ansiedad, de nerviosismo y que realmente me siento bloqueado para poder seguir ejerciendo mi cargo porque definitivamente ha llegado a tener una presión tan alta, una responsabilidad en el cargo, que necesito incluso tomar medicina para bajar mi nivel de ansiedad? Es decir, necesito estar medicada para bajar los niveles, ¿no? Y tener un equilibrio mental. Es por eso que dentro de estas políticas que el gobierno realmente está implementando, porque todavía estamos en el proceso, es de crear más unidades de psicología y de psiquiatría que ofrezcan al afiliado del Seguro Social la atención médica oportuna para atender este tipo de casos y que de esta manera, a través del Seguro Social, también con una enfermedad diagnosticada, el empleador pueda
también tomar en consideración que los días de descanso o tratamiento son justificables. No porque tengo gripe, sino porque tengo algún problema, digamos, relacionado a la salud mental. Hay muchas personas que para tener éxito en el tratamiento necesitan de algún tipo de terapia que incluya el internamiento para tomar medicina. Ustedes saben que las medicinas, digamos, de la psiquiatría, si usted está consumiendo algún tipo de medicina, por ejemplo, no puede manejar. Imagínese un chofer, ¿no? Que está consumiendo medicinas para antidepresivos. Eso puede llegar a causar como que un accidente, te vas a quedar dormido porque la medicina te hace daño. Entonces, miren qué interesante es hablar de este tema, porque es un tema realmente innovador. Como les comentaba, estas políticas se están implementando en las escuelas, en los colegios, en las universidades, todo lo que tiene que ver con el tema de la salud mental, el bullying en los niños, por si acaso, ¿no? También. ¿Y qué es lo que realmente se trata de evitar con el cuidado de la salud mental a nivel global? Porque el cuidado de la salud mental no es para los adultos mayores, ni para los mayores de 18 años. El apoyo y el cuidado de la salud mental es de los más pequeños. Hemos visto muchísimos casos en que por el famoso tema del bullying, los jóvenes caen en el suicidio. En el suicidio. ¿Ok? Entonces, es importante que realmente, vea si funciona con el tema. ¿Quieres pasar? Sí, 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 entiendo. Ya, exactamente. A ver, ¿cuál? Ese pasa. Ese. Hola, hola. Ya. Hola, hola. Ese. Todos pasan todos. Es lo mismo. El micrófono listo. Hola. Hola, hola. Bueno, Andor, ¿me vas a pasar las diapositivas? Sí, te voy a pasar. Bueno, Hola, hasta hola, ahora hola. les ha parecido Ya. este tema. Hola. Pégate bien, pégate bien. Hola, hola, ¿no? ¿Qué tal les ha parecido? ¿Qué les ha gustado más? ¿Qué les Hola, pasa? hola. La Dos. licencia, La licencia. la licencia. Un, dos, un, dos. La licencia. Yo creo que el tema de la salud mental, necesitamos todos, o no necesitamos todos, de vez en cuando, hacer también una análisis. Un reseteo, dicen. Un reseteo de la salud mental. Hola, hola. Sí, pégate bien. Hola. Pero eso, cada. Claro, bueno. Ok, miren. En cuanto al derecho comparado, chicos, en cuanto al derecho comparado, ya mencioné la ley que se aprobó en Francia en 2016, también la ley orgánica 3/2018, que incluye la desconexión en la protección de los datos laborales en España. En Colombia también hemos tenido una ley que regula el teletrabajo y la protección como derecho fundamental. Y obviamente Ecuador también se alinea con estas tendencias a través del reglamento que se da en el año 2022. Es decir, que recién estamos también nosotros implementando estos derechos. Pásame. ¿Qué te digo? Ajá. Oye. Sí. Bueno, habíamos indicado que cuáles son los efectos directos que están relacionados a la salud mental. Por ejemplo, habíamos hablado del estrés crónico, habíamos hablado de la ansiedad y el insomnio. Ya ni dormimos porque mañana tengo que presentar el informe.
entonces me he tomado tanto café, me he tomado unas vitaminas para tener más energía, ¿no? Y resulta que ahora por las vitaminas ya no duermo. Perdón. Insomnio, entonces salud mental relacionada con el tema. Salud física, fatiga, dolores musculares, y luego también por ahí leí unos reportajes de que por qué nos sentimos agotados. O sea, es increíble, puede ser que ya llegamos también a una edad en que se siente el agotamiento físico. ¿Por qué nos sentimos agotados? Pero realmente el cansancio del cuerpo también viene como producto de nuestro cansancio mental, porque pensamos en tantas cosas, tantos ámbitos de nuestra vida, en la parte del trabajo, familiar, económico, y ahora también tener que pensar en el tema de seguridad. ¿Sí o no? Entonces, todos estos aspectos de nuestra vida, recuerden que el derecho del trabajo no puede estar desligado ni desconectado de la parte social, porque el derecho del trabajo es una rama del derecho social, porque tiene que ver con la parte económica, tiene que ver con la parte, digamos, también de la familia, de la producción, porque si no trabajamos, no hay dinero. Si no hay dinero, no circula la economía. Entonces, todo es parte de un sistema. Por eso llegamos a eso, ¿no? Salud mental, salud física. Desde el punto de vista social, también una consecuencia es el deterioro de las relaciones familiares y el aislamiento. Llego tan estresado a mi casa que prácticamente rompo esa relación de comunicación con mis hijos, con mi cónyuge, no quiero saber de nada. Quiero ir al fútbol, quiero ir al gimnasio, a la bailoterapia, quiero desestresarme, pero la consecuencia es que nos desconectamos no del trabajo, nos desconectamos de nuestros seres queridos. Nos desconectamos de nuestros seres queridos. Y efectos, desde el punto de vista jurídico, efectos, es que ya las personas que toman conciencia de la situación de estrés laboral terminan realizando demandas, ¿no? Por acoso laboral, donde existen, por ejemplo, sanciones económicas, y para probarlo necesitamos que la autoridad del trabajo intervenga a través de las inspecciones, dándole trámite también a estas denuncias que de una u otra manera hemos visto que traen pues todos estos efectos. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del empleador? La responsabilidad. Primero, que ellos deben respetar las jornadas. Básicamente eso, ¿no? Recuerden que en los contratos de trabajo se establecen las jornadas. De 8 a 5. Hay que respetar la jornada. Eso le corresponde al empleador, ¿no? También respetar el descanso y, de acuerdo a lo que establece el reglamento de la desconexión, el empleador debería imponer en su institución unas políticas de desconexión. Es decir, ser un poco, para mí siempre debe ser un poco flexible, pero les digo algo. Los trabajadores dicen, yo prefiero el trabajo presencial, porque yo salgo a las 5 en punto, desconecto el celular, nadie me llama. Eso es una modalidad o una conducta radical. Pasó una emergencia y el trabajador no aparece hasta el día siguiente a las 9 de la mañana. ¿Ok? Son estilos, formas, ¿no? También de hacer respetar su tiempo. Hay trabajadores que el fin de semana no te contestan. Completamente desconectados, porque ellos dicen, yo aquí cumplo mis 8 horas y luego de las 8 horas ya hasta mañana. ¿Okay? Pero en el tema de los trabajadores, de los teletrabajadores, el teletrabajador debe ser quizás un poco más flexible. ¿Por qué? Porque a veces problemas, por ejemplo, de conectividad, falta de internet, también
puede causar esa extensión de la jornada de trabajo. Entonces, el incumplimiento, si el empleador incumple, pues posiblemente puede derivar en alguna multa, demanda o también la pérdida de la reputación corporativa. Bueno, dígame. A ver, una pregunta tenemos. Gracias, Marta. Buenas noches, colegas, compañeros, compañeras, buenas noches. La charla es muy buena, muy interesante, porque el derecho al trabajo es un derecho universal que tiene todas sus representatividades a nivel nacional e internacional. Se ha hablado aquí única y exclusivamente, como quien dice, del teletrabajo que corresponde a los trabajadores de oficina, profesionales, pero al jornalero, al obrero, no se ha hablado de su derecho, o se ha omitido, o hay un vacío legal, ¿verdad? O estamos desconociendo una situación por la cual ellos no tienen acceso a ese teletrabajo, porque su trabajo, cargar, llevar, empujar, traer, y muchas veces cuando ella cumple un término de ley, el empleador le dice, le doy 15 días de vacaciones, y cuando ella regresa le dice, estado 15 días y lo después. Hay una forma inconstitucional de pronto de caer en ese vacío legal de decir, le dio las vacaciones, no estuvo dentro de la cuestión del teletrabajo, como lo tienen los otros, como que se crea una diferencia entre el teletrabajador profesional de diversa área y entre el que trabaja una jornada laboral de obrero o jornalero. Muchas gracias. Bueno, gracias por su aporte. Considero que los derechos laborales son súper claros y a veces me toca con que los trabajadores saben más derecho laboral que a veces los propios laboralistas. Ellos conocen sus derechos, saben que tienen el derecho al pago de horas suplementarias, los descansos. Ellos saben absolutamente todo. La situación es que realmente los trabajadores, a sabiendas de que hay mucha falta de empleo, realmente a veces ellos soportan esas condiciones de trabajo, ¿ok? Pero el soportar no quiere decir que en un futuro lo puedan reclamar. Recuerden que los derechos de los trabajadores, una vez terminada la relación laboral, para todos, tienen derecho a reclamar durante los 3 años posteriores. Así que si nosotros estamos en calidad de empleador, digo nosotros en general, porque siempre podemos tener a cargo o bajo relación de dependencia una empleada doméstica, una enfermera, jardinero, chofer, ¿no? Sabemos primero que cuando nosotros somos empleadores, nosotros, como personas naturales, en la actualidad ya sabemos cuáles son nuestras responsabilidades, ¿ya? Responsabilidades. Y también sabemos que el no cumplir las responsabilidades puede traer consecuencias jurídicas, como efectivamente el tema de una demanda, pago, etcétera, ¿no? Entonces, ahora pues que hemos estado enfocados en esta nueva modalidad que estamos explicando, pues lo importante es que veo el interés de cada uno de ustedes en conocer temas nuevos, ¿no? Y me quedé en el tema de que la responsabilidad con esta relación, digamos, bilateral, no solamente es del empleador, sino también del trabajador. Veamos cuáles son las responsabilidades del trabajador. El trabajador debe cumplir con su jornada laboral y también comunicar las incidencias. También respetar los canales de comunicación establecidos y promover una cultura de respeto digital. El abuso de la conexión voluntaria también puede afectar su salud y su rendimiento. Y hago un paréntesis porque también quiero llegar a una reflexión personal.
Cuando mencioné al inicio sobre los límites de las jornadas laborales, mencionaba las 8 horas de trabajo. Y cuando hablamos de las 8 horas de trabajo, hablamos de las 8 horas de trabajo efectivo. ¿Qué quiere decir las 8 horas de trabajo efectivo? Esas 8 horas son el tiempo que yo le debo a mi empleador para ejecutar todas las funciones asignadas. Pero la pregunta es, ¿los trabajadores realmente están laborando 8 horas? No, no están laborando de manera efectiva. ¿Pueden estar calentando el puesto de trabajo 8 horas? Sí, pero estamos laborando las 8 horas de trabajo efectivo. Muchas veces no. ¿Saben por qué? Por el mal uso de esta herramienta digital, que también nos consume muchos minutos y tiempos en nuestro día a día, y que a veces esto hace que también nos desconectemos del trabajo. O sea, es una herramienta útil. También el manejo de los equipos digitales trae consecuencias jurídicas como el derecho de desconexión, pero a veces también nos desconectamos del trabajo. Me refiero a los trabajadores que están de manera presencial. Entonces yo digo, si nosotros hacemos, digo yo, una pequeña auditoría, los teléfonos actuales ya te dan un reporte de cuántas horas al día usted se conecta a su teléfono. Y posiblemente salen horas de conexión de 6 horas al día. 6, 8, porque realmente estamos conectados al teléfono. En el WhatsApp, en las series, en las redes sociales. Muchos utilizan su teléfono para trabajar lecturas, ¿no? Pero el asunto es que también estamos conectados y a veces no cumplimos nuestras 8 horas de trabajo. Entonces, a eso me refiero cuando hablamos de la responsabilidad y sobre todo de la honestidad del trabajador para hacer sus labores, ¿no? Muchos empleadores al inicio desconfiaban de ejecutar, ¿no? O sea, o de delegar una función de teletrabajo porque decían, a ver, ¿cómo yo puedo garantizar que el teletrabajador está haciendo su trabajo de 8 horas al día? ¿Cómo? No sé, que de pronto no se puede de viaje, como efectivamente pasa, ¿no? No se puede de viaje, no está en la playa, no está en viaje, teletrabajando, pero no está realmente cumpliendo las funciones. Entonces, ahí se implementan, por ejemplo, los reportes semanales del teletrabajo con los productos. Es una forma distinta de medir el teletrabajo con el resultado de un trabajo puntual. ¿Ok? Que lo puedes hacer en 40 horas como lo puedes hacer en 20 horas, pero tu función y tu producción debe ser mínimo eso. Por eso, las personas que realizan teletrabajo no es de gratis. Ellos tienen que hacer o un reporte diario de la actividad que hizo del día, o generan un reporte semanal, o generan un reporte quincenal o mensual, para que ese soporte sea la validación del pago de su remuneración. Eso es algo obligatorio que, ojo, el Ministerio de Trabajo lo tiene considerado exclusivamente para los teletrabajadores, los informes de labores. Es un requisito sobre todo para el sector público, que son auditados. Los teletrabajadores del sector público tienen que presentar obligatoriamente los informes de teletrabajo de manera mensual. Ok, desde el punto de vista social, ya les había dicho que el derecho del trabajo está súper involucrado con la parte social. ¿Y qué es lo que nosotros buscamos? Garantizar la desconexión, ¿ok? Para mejorar una convivencia familiar, fomentar la empatía y reducir el estrés colectivo. También habíamos indicado que el descanso es un derecho social y no es un privilegio. El descanso es un derecho. Culpa mía no es que tengamos tantos feriados, por eso les digo, pero el descanso es un derecho.
Al referirme al tema de los descansos, también hago otro paréntesis. En el Código del Trabajo también hay una clasificación de los descansos, porque hay descansos nacionales, hay descansos provinciales, hay descansos cantonales, hay descansos de tipo gremial. Entonces hay muchos tipos de descanso que de acuerdo al área donde estemos, gozamos de ese descanso. Por ejemplo, cuando fueron las fiestas de Guayaquil, en San Borondón y en Telde trabajaba. Cuando son las fiestas de San Borondón, en Guayaquil nos toca trabajar. Entonces, ese tipo de descansos están regulados en el Código del Trabajo. Están regulados en el Código del Trabajo, ¿no? Entonces, ahí tenemos ya desde el punto de vista social. Una perspectiva económica. Las empresas que respetan la desconexión reducen, por ejemplo, el tema del ausentismo y la rotación. Se mejora la productividad y también el clima laboral, y también evitan sanciones y también evitan meterse en litigios. Entonces, es algo productivo cuando las empresas realmente también respetan el derecho. No digo que las empresas nacionales no respeten, pero tenemos en el país empresas internacionales que tienen una calificación, ¿no? O un nivel de calificación ISO, que realmente ellos sí promueven un clima laboral donde el trabajador tiene que ser, pues, realmente reconocido, respetado, que exista un buen diálogo, que el ambiente laboral sea un ambiente de armonía. Esas empresas en las que el trabajador cada día se levante feliz de ir a trabajar, porque la empresa te cuida. Tienes toda la empresa, tienes tu almuerzo, tienes al médico, tienes seguro, tienes beneficios, ¿no? El ambiente siempre va a haber un respaldo en todos los sentidos para el trabajador. Entonces yo soy feliz, cuido mi trabajo y respondo, ¿ok? Pero hay otras empresas que son todo lo contrario y justamente esas son las que tienen los problemas, ¿no? Entonces, nuestra misión realmente es que como abogados, ya seamos abogados del trabajador, y más aún los abogados que asesoran a los empresarios, no debemos asesorar en el sentido de que no, mira, estresa al trabajador, no, todo lo contrario, si usted quiere un litigio, mejor recomiendo el equipo. Ese es el verdadero abogado que realmente busca que los temas sean conciliatorios y con armonía. Bueno, cuando hablamos de las políticas de la desconexión, cuando hablamos de políticas de conexión, pues ahora sí me voy a referir a este acuerdo ministerial, porque aquí tenemos que hablar con la ley IFAN, ¿no? Este acuerdo ministerial tiene justamente directrices que regulan tanto el teletrabajo como el derecho a la desconexión. Ok, en cuanto al tema del teletrabajo, bueno, pues hay algunas modalidades de realizar el teletrabajo, como un teletrabajo que tiene, por ejemplo, una modalidad mixta, es decir, una parte puede ser un trabajo presencial o otra parte puede ser días con teletrabajo, puede ser unos días de trabajo desde su casa, puede ser otra modalidad que el teletrabajo lo hagas en la oficina, ¿no? En alguna institución que te diga. Pero, como nos vamos a referir solamente a lo que es el derecho a la desconexión de los teletrabajadores, el artículo 12 de este acuerdo establece que los teletrabajadores tienen el derecho a la desconexión.
sin distinción del tipo de contrato que les rija, e implica una garantía de dignidad laboral, salud integral, recreación y equilibrio entre la vida personal y laboral. Esta parte me parece que es muy oportuna, no sé si lo topé anteriormente, pero ¿qué es lo que busca realmente la política de desconexión? Es el equilibrio entre la vida laboral y la vida familiar. Es decir, que yo no pueda confundir el momento en el que termina mi jornada con las actividades de la familia. A eso me refería cuando ponía de ejemplo la época de la pandemia. Nos sentíamos más cansados porque trabajamos más, es más, trabajamos el doble. Muchas personas ya no querían estar en casa porque resulta que en casa, aparte del trabajo de oficina, tenían que hacer el trabajo del hogar, cocinar, atender a los niños, realizar compras. Todo el trabajo del hogar se volvió realmente una situación bastante compleja. Y entonces lo que buscamos con estas políticas es el equilibrio y la armonía. Diferencia entre mi trabajo y diferencia entre el compartir con mi familia, porque aquí tenemos un solo espacio compartido. Es decir, en el mismo lugar trabajo, en el mismo lugar vivo y comparto mis actividades familiares. Entonces, eso es importante. El teletrabajo se realiza en el domicilio. O sea, hay que buscar también esa armonía y el respeto a nuestros tiempos. Ok, que una vez que ha finalizado la jornada de trabajo, el empleador debe garantizar el derecho a la desconexión del trabajador, el cual será de al menos. Dice al menos porque es lo mínimo que le permite al teletrabajador digamos, de desconectarse 12 horas continuas en un periodo vigente de 24 horas. Es decir, que si yo empiezo a trabajar a las 8 de la mañana, según la reglamentación, yo debo estar disponible para el empleador hasta las 8 de la noche, porque el reglamento me permite que mi tiempo de desconexión debe ser de 12 horas interrumpidas. Es decir, si mi teletrabajo empieza de 9 a 5, ¿ok? De 9 a 5, puede ser que reciba un correo electrónico a las 7 de la noche o a las 8. Entonces, hasta esa hora, como que es permitido la flexibilidad de estar pendiente de alguna situación laboral, ¿no? Eso es lo que nos establece el reglamento. Mínimo 12 horas, digamos, continuas de desconexión dentro de un periodo de 24 horas. Y durante el cual el empleador no podrá establecer comunicaciones con el teletrabajador ni formular órdenes u otros requerimientos, salvo el caso en que se verifique una o más circunstancias previstas en el artículo 52 del Código del Trabajo, que es algún caso de emergencia, ¿no? Entonces ya sabemos que sería algo terrible recibir un correo a las 12 de la noche o recibir un correo a las 10 de la noche, como efectivamente sí pasó en la pandemia antes de que existiera esta reglamentación, que los sábados y los domingos llegaban correos de la empresa y como llegan a mi teléfono ya me estresa porque digo, ver qué será, solo el fin de semana, ¿no? Entonces, ese tiempo de desconexión tiene que ser un tiempo que debe ser respetado. Pero hay una excepción. La excepción a la regla se da para las personas que cumplan estos cargos de dirección, de confianza y manejo en la empresa. Ellos son los únicos que no van a estar, digamos, dentro de este beneficio de la desconexión. Ellos tienen que estar 24 horas pendientes de cualquier situación porque ellos representan a la empresa. ¿A quiénes me refiero? A los administradores, a los jefes, a los gerentes, ¿no? Que tienen que estar pendientes por algún imprevisto las 24 horas del día. 24/7, como lo hemos conocido. Bueno, luego tenemos el artículo 13, que es la garantía. ¿Cuál es la garantía del estado efectivo? El empleador
debe garantizar que el trabajador pueda disfrutar efectiva y plenamente del tiempo de descanso. Aquí viene lo que ustedes me mencionaban, las licencias, los permisos, las vacaciones, de acuerdo a los tiempos establecidos en el Código del Trabajo, y conjuntamente tendrá derecho a llevar una vida personal plena y pasar el tiempo de calidad con su familia. Señores, ¿no les ha pasado a ustedes que cuando han estado de vacaciones, no lo llaman de la oficina para preguntarles que cuál es la clase, dónde les fue el informe? Si no se malito, les puede pasar la copia del informe al compañero. Estamos de vacaciones y resulta que estando de vacaciones tenemos requerimientos de la empresa, ¿no? Las vacaciones realmente son para desconectarse, ya no en el ámbito, digamos, del teletrabajo, sino de manera general, es algo que se debe respetar. El descanso, cuando es descanso. Si nos piden algo en la época de vacaciones, pues no estamos realmente obligados a responder ni a tener que emitir alguna situación. Terminamos, chicos, con el artículo 14 que habla de la política de desconexión. Dentro de las políticas tenemos, por ejemplo, que hay que implementar medidas de capacitación y educación respecto a la jornada laboral. Ustedes se están capacitando. Ya sabemos todo sobre el tema de los descansos, ¿no? También sabemos todo del derecho a la desconexión. Creo que las empresas que manejan contratos de teletrabajo deberían tener este curso para que no tengan problemas con los trabajadores. Ok, luego también hay que hacer lineamientos para los supervisores con respecto a la formulación de requerimientos, sobre todo cuando ese teletrabajador se encuentre fuera de la jornada laboral, es decir, políticas. Ok, a los trabajadores, lo máximo de la hora que les podemos mandar un correo será máximo hasta las 5 de punto, o sea, hasta unos 5 minutos antes de acordar. Establecer esas políticas. Después de eso, ya no le mandes el correo, prefiero que le mandes al siguiente día a primera hora. Otra modalidad de política, por ejemplo, es bloquear los correos electrónicos. ¿No sé si a ustedes les ha pasado? Que cuando ustedes quieren enviar un correo electrónico a una institución pública, el trabajador público cierra el correo electrónico a las 5. Usted lo ha hecho, ¿no? Sí, ha cerrado. Ok, ¿por qué cerramos el correo electrónico? Y saben que esa práctica es interesante porque mientras yo no sea notificado, entonces todavía no me he enterado y todavía no tengo conocimiento. Es importante eso, porque donde yo abro el correo a las 12 de la noche ya me doy por enterado. Y ya sé que al día siguiente tengo que hacer alguna actividad, pero como mi horario de trabajo es hasta las 5, entonces he programado que no me llegue ningún correo electrónico. Yo he mandado correos electrónicos, ¿no? He mandado correos electrónicos y me rebota un mensaje y me indica, el usuario al cual usted le ha mandado el correo electrónico se encuentra fuera de su jornada laboral. El mensaje lo recibirá al día siguiente. ¿Ok? Entonces, políticas, hay que aprender también un poquito, ¿no? Del manejo de, digamos, de los medios digitales, cómo programar para que de la empresa no me lleguen estos correos después de las horas, porque efectivamente es mejor atender los temas laborales dentro de la jornada, ¿no? No a medianoche. Eso en cuanto a las políticas y a las recomendaciones que tenemos en este acuerdo ministerial, el MDT del año 2022, acuerdo ministerial 237. Doctor Tellado. De acuerdo, está alargando definitivamente la jornada laboral. ¿Qué Correctamente. pasa, por ejemplo, si el trabajador de teletrabajo incumple con alguna disposición que le dieron después de las 8 horas? ¿Cuáles serían las sanciones? ¿Va a haber sanción? ¿No va a haber sanción? Bueno, justamente por ese motivo es que se dieron
algunas acciones de inconstitucionalidad contra la ley de apoyo humanitario en su momento. Eso realmente fue un conflicto porque cuando la ley de apoyo humanitario realmente se creó con un objetivo. El objetivo era mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19 en todos los ámbitos, no solamente en el ámbito laboral, sino en el ámbito económico, en el ámbito de la salud, porque esa ley de apoyo humanitario ayudó a regular algunos aspectos. Ámbito educativo, que las pensiones no podían ser incrementadas, que los servicios de la luz se tenían que mantener en un valor para que no te perjudique, ¿no? Y justamente también todo algunas cosas en el ámbito laboral, como por ejemplo fue el famoso contrato, el contrato emergente. El contrato emergente que según su origen solamente tenía vigencia por 2 años, 2020 al 2021, 2021 al 2022. Ese contrato de trabajo emergente era, en otras palabras, un contrato a plazo fijo. Y el contrato a plazo fijo ya lo habíamos eliminado el Código del Trabajo, pero se lo implementó por un tiempo. Pero luego que ya pasó la pandemia, los empleadores se acostumbraron y hasta ahorita siguen implementando el contrato emergente, pero ya no tenemos ninguna emergencia. ¿Ok? Y sé que el Ministerio de Trabajo presentó una demanda para solicitar la derogatoria de la ley de apoyo humanitario en la parte que tiene que ver con la parte jurídica que afecte a los trabajadores. Y el tema que usted mencionaba, doctor Pellano, lo comparto plenamente, y es lo que yo le comentaba, que si yo empecé indicando que la jornada laboral es de 8 horas, un reglamento me indica que debo estar en disposición 12. Eso no comulga con lo que dice la ley, ni tampoco comulga con lo que dicen los organismos internacionales. O sea, no existe una jornada de 12 horas, pero sin embargo lo tomo yo como un límite de tolerancia, porque si habla del derecho a la desconexión, poniéndote un límite, pero usted lo ha interpretado muy bien. Y la interpretación que el doctor Dayano le ha dado a esta discusión es que la jornada laboral automáticamente se extendió 4 horas más. ¿Ya? Concluiría, doctor Dayano, concluiría que los teletrabajadores no tendrían derecho a ganar su jornada suplementaria como recargo. Concluiría eso, porque si realmente estoy trabajando 12 horas y me van a pagar el mismo sueldo, ahí yo podría decir que me están afectando mis derechos laborales porque estoy trabajando 12 horas al día. Y recordemos que esa parte queda como una laguna del derecho, o ahí veo oscuridad de la ley, porque todavía no se, como que afina un poquito el tema, ¿no? O sea, es excelente tu cuestionamiento, tu pregunta, porque ahí ya tenemos dos reflexiones. Jornada extendida de 12 horas sin derecho al pago de mi jornada suplementaria, que la ley establece que puede ser máximo hasta 4 horas diarias y que no pasen de 3 días a la semana, hasta que sobrepaso, recontra que sobrepaso, ¿no? Recontra. Pero bueno, son temas de discusión, como lo estamos reflexionando muy bien el día de hoy. La verdad es que tengo un público increíble, hoy día porque han estado súper atentos a este tema. Y estas reflexiones son las que nos llevan a estas mesas de diálogo y a propuestas para mejorar la implementación de estos tipos de contratos, ¿no? Lo importante es que sabemos
cuál es la ley, cuál es la generalidad, cuáles son los principios que tenemos que aplicar. ¿Pasamos? Bueno, en cuanto al impacto jurídico, tenemos pues que el incumplimiento al derecho a la desconexión puede generar a través del Ministerio del Trabajo la solicitud de inspecciones laborales. Ya saben que el Ministerio del Trabajo tiene la facultad de imponer multas cuando se trata de incumplimientos o de denuncias de este tipo. Y también tenemos de moda las demandas por acoso o la vulneración de derechos, como también decimos, las demandas de acoso laboral, ¿no? Acoso laboral, sí. Acoso, ¿no? Cuando hostigamiento, el acoso o el hostigamiento laboral. Cuando realmente veo que la situación se puede llegar a ser repetitiva, podría yo también demandar. ¿Y cuál es mi evidencia? El mismo medio digital, los correos electrónicos, las contestaciones, o sea, esto también es una forma de probar, ¿no? Este es el impacto jurídico y sabemos que el ministerio también considera sanciones en este caso del incumplimiento. Eso está aquí mismo en el artículo número 11. En el artículo 11 detalla al Ministerio de Trabajo como un organismo de control. También considera el tema de la seguridad y la salud. Pasamos. Miren, justamente hablando de la garantía de salud y seguridad, se dice que el empleador debe adoptar estas medidas de desconexión para evitar y minimizar los riesgos físicos y psicológicos. Si usted no quiere tener un trabajador estresado, no quiere tener un trabajador que de pronto vaya a sentir que tiene el síndrome de burnout o trabajador quemado, es mejor realmente adoptar medidas para minimizar estos riesgos y el trabajador puede solicitar asistencia técnica o psicológica en caso de que realmente se estén dando este tipo de vulnerabilidad. Pasamos. Siempre y cuando se haga la desconexión. Otras consultas les cogen la clase. A ver, lo escuchamos. Noche, doctora. Comentado de la jornada. Yo tengo una sobrina que trabaja en una cadena de hoteles, en que los 7 días a la semana trabaja 12 horas con turnos rotativos y los días domingos trabaja las 24 horas. No sé si el Ministerio de Trabajo pueda fiscalizar ciertos hoteles o empresas o sociedades anónimas que hagan este tipo de trabajo a sus empleadores trabajadores. Importantísima esa pregunta. ¿Qué día descansa tu sobrino? ¿Tiene algún día de descanso? La mañana, 8 de la noche. Y este domingo tiene 24 horas. Tiene descanso desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Bueno, sí. Efectivamente, el tema de las jornadas las regula el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo tiene una reglamentación especial y es el Ministerio del Trabajo el que tiene la autoridad para aprobar los horarios especiales. ¿Cuáles son los horarios especiales? Son los horarios en que las empresas que por su disposición o por la necesidad técnica, ¿no? O logística, tienen que operar obligatoriamente sábados y domingos. Por ejemplo, tenemos a las personas que trabajan en los hospitales,
en las gasolineras, en los aeropuertos, los propios guardias de seguridad que trabajan los 365 días del año. Ok, los más explotados, ¿ya? Los guardias, ¿no? Todas estas personas que tienen estos horarios especiales, como les comentaba, no son para todo el mundo, sino de acuerdo a la actividad de la empresa. En este caso, el hotel, el centro comercial, no puede cerrar sábado y domingo. Es más, el sábado y el domingo es cuando más se trabaja. Entonces, ¿qué dispone el Ministerio del Trabajo? El Ministerio del Trabajo es súper claro y dice, hay que cumplir con la ley. Entonces, si la jornada máxima es de 40 horas, el Ministerio dispone que el trabajador puede descansar 2 días continuos en cualquier día de la semana que no sea el sábado y el domingo. Es decir, que puede plantear un horario rotativo en el que incluya 2 días de descanso a la semana. Si dentro del horario no tiene disponible, o sea, o dentro del horario le toca trabajar un día y solamente descansa otro día, la empresa tendrá que pagar esa jornada con el 100% del recargo, reconociéndole el valor de su jornada extraordinaria. ¿Ok? Tiene que reconocer. Pero la ley establece 2 días consecutivos de descanso. Lo mismo pasa con las trabajadoras de Prati, con los chicos de McDonald's, con los chicos de Cinemark, de Multicines, que también trabajan los sábados y domingos, pero a ellos le dan los días de descanso el lunes, el martes, el miércoles, jueves, ¿ok? Para que todo el personal pueda cubrir los 24 horas del día de los 7 días de la semana. En el caso de su sobrina, no se está cumpliendo con lo que establece la ley y con el registro de los horarios, ¿no? Para que sean efectivos estos horarios, la institución, es decir, el hotel, tenía que llevar una solicitud al ministerio con una propuesta de horarios para todo el personal, desde la camarera, el limpiador, la recepcionista, el guardia, el piscinero, tiene que llevar un horario y ese horario lo tiene que aprobar el Ministerio del Trabajo. Y en base a ese horario debe estar publicado en el área de mayor visibilidad de los trabajadores. Pero en la realidad, aunque tengan el horario aprobado, las empresas tampoco lo cumplen, no lo cumplen, no lo cumplen y por ahí hacen sus ajustes de los pagos, aquí te pago, aquí no te pago. Pero insisto, cuando su sobrina ya no trabaja en el hotel, puede demandar el pago de las jornadas extraordinarias, suplementarias y nocturnas. Lo único que vaya diciéndole que guarde todos los soportes, ¿no? De los roles de pago, los registros de ingreso y salida, para que tenga una prueba y pueda reclamar absolutamente todo desde el día 1 que no le pagaron. Es lo único que puede reclamar en la parte indemnizatoria. ¿Ya? Y recuerde que también, en cuanto al tema de los horarios, tiene que el trabajador también aceptar, pues, ¿no? Que le están informando el horario o puede tratar de hablar con los supervisores para que puedan ser un poco más flexibles con los días de descanso. Insisto, el área más afectada por el tema de este tipo de, digamos, de descanso son los guardias de seguridad. Yo estoy en estos horarios, ¿no? Que hace 24 horas, descansas uno, me voy 2 días libres, trabajo 3. O sea, tenemos un horario. ¿Y cuál es la consecuencia de eso? Todos los guardias están dormidos en la noche. ¿Sí o no? ¿Ok? Entonces, la ley está para cumplir, pero el empleador a veces no cumple. ¿Ya? Entonces, como conclusión, a ver otra pregunta. Buenas noches. Saludos
Magíster Carlos López. Brevemente, una pregunta de todos los participantes del diálogo. ¿Qué ocurre en los casos muy detalladamente, específicamente, expresa como aquí, como la cafetería Ciudad Coffee, y etcétera, como ejemplo de quién es la persona anterior? Ahora son de los que particularmente yo he revisado, que otra la hora temporal día de la mañana, pero tienen que estar media hora antes. Y por lo general salen media hora después de la jornada laboral. Estamos hablando de 13 horas al día, 7 días a la semana. Entonces estamos hablando que se llegan a cerca de las 70 horas semanales. ¿Qué ocurre? Ya no es explotación, sino un esclavismo laboral. No genera algo. Ya, ¿qué puede hacer? Fácil. ¿Qué es por hacer? Una denuncia al ministerio para que el ministerio realice una inspección, verifique la hora de ingreso, verifique la hora de salida, en las inspecciones laborales, porque realmente el ministerio, dentro de las funciones que tiene, están las inspecciones integrales, que se encargan de las visitas de ciertos sectores, ¿no? En el sector norte, centro, sur. Y las inspecciones tienen el objetivo de garantizar que los empleadores cuenten con el reglamento interno del trabajo, les debe haber llegado a la sección, ¿no? Que utilicen el trabajo, que los horarios, que los roles de pago, que las afiliaciones no cumplen con eso, mínimo son $200 de multa, 400, han llegado hasta $1.500 de multa, ¿no? Por los incumplimientos de los trabajadores. Lo que pasa es que también, viendo una realidad, cuando se trata de una compañía importante, posiblemente ellos tengan sus cosas en regla, pero una situación es lo que es, cumplan con la ley, pero otra cuestión es la práctica, que también en esos casos podría llegar a demandar. Si es que no han realizado los pagos, por ejemplo, de todas las horas suplementarias, primeras y nocturnas, pues tendría que hacerlo, ¿no? Y lo importante es establecer las pruebas. ¿Cómo pruebo yo que trabajo 13 horas? Tendrá un biométrico, tendrá un registro, una bitácora digital. Eso es importante. Lo escucho. Muy buenas noches, estimados amigos. Para mí es un gran honor, doctora, para mí es un privilegio. Bueno, justamente, yo tengo un caso de lo que es un cliente en materia laboral. Justamente, pues tengo el honor, de patrocinar políticamente pues, a un guardia de seguridad justamente en este tema laboral. De una agencia, no puedo decir aquí entre nosotros como colegas, como un ejemplo jurídico de Jamaica. Una empresa, pues, que había un proyecto de guardia de seguridad, ya casi 2 años el proyecto, ya finalizó, en el momento en que ya finalizó, la semana pasada, me dijeron, solamente hay otra vez proyecto en el suburbio de Guayaquil. Y en ciertos sitios, todo el mundo sabe, como Popoli, que hay sicarios, hay obviamente bandas. Entonces le dijeron justamente, un supervisor le dijo para un cliente de guardia de seguridad, le dijo, bueno, solamente hay esto, elige tú o si no, ya depende. Solamente hay en esta parte o si no, por milagro, por otra parte lejos de la ciudad. Y resulta que obviamente pues él también tiene al papá que está obviamente de salud, no le tomaron en cuenta, le dijo, tómalo, déjalo. Entonces, ¿qué caso jurídico hay que plantear o qué estrategia política se puede plantear ahí? Entonces, ahí lo que hizo él es simplemente no firmó nada. Entonces, usted como jurista, experta laboralista, ¿qué se puede hacer? ¿En qué? Gracias, antemano. Sí, bueno, realmente el tema de la vulneración de los derechos de los trabajadores realmente es bastante común. Es bastante común
pero también hay que analizar cuál es la estrategia del empleador. Y medimos la estrategia del empleador cuando el guardia firma su contrato de trabajo. O sea, la empresa de seguridad se cuida y en esas cláusulas obligatoriamente debe indicarse el lugar del trabajo. Hay muchos aspectos cuando hablamos del tipo de contrato que se aplica, ¿no? Recordemos que en la actualidad los contratos de trabajo son contratos indefinidos. Es decir, a un guardia de seguridad tienes que aplicar un contrato indefinido. En el contrato indefinido se deben establecer las condiciones. Lugar de trabajo. Si el lugar de trabajo te dice Guayaquil, tienes que cumplir el trabajo dentro de la ciudad de Guayaquil. Bueno, Guayaquil no es tan grande, tenemos norte, sur, centro. O sea, si eres guardia, tienes que ir al lugar donde la empresa te debía. Pero usted mencionó la palabra proyecto. Y estoy relacionada a un tipo de contrato especial, que es un tipo de contrato en el que uno incluye una cláusula que tiene relación al, como que al contrato por obra cierta, ¿no? Que tiene que ver con la contratación del trabajador para un proyecto específico. Y es que no solamente tenemos el contrato indefinido, sino que tenemos un contrato en el que si nosotros incluimos esa cláusula especial, esa cláusula va a limitar el tiempo de mi trabajo que esté sujeto a la terminación del proyecto, que es lo normal, ¿no? Por lo general, cuando hablamos de proyecto, yo más lo relaciono a proyectos de construcción, porque elaborar un puente me toma 4 años. Entonces yo contrato a un guardia, contrato a los maestros de obra, albañiles, obreros en general, todo el personal que se necesita para esta área y para este proyecto, yo voy a aplicar un contrato que se ajuste a la necesidad. En este caso, elaboro un contrato que contenga una cláusula que tenga relación al término del proyecto o conclusión de la obra, así se denomina, ¿no? Proyecto o conclusión de la obra. ¿Esto qué quiere decir? Terminado el proyecto, se termina el contrato, sin derecho a indemnización. Terminado el contrato, se termina el proyecto sin derecho a indemnización. He tenido esos casos en que en el área de construcción termino de hacer la escuela, pasan 2 meses y resulta que me salió otro proyecto. Y el proyecto ahora es en el oriente. ¿Va a venir o no va a venir? Dependiendo. Porque es un proyecto. Muchos se mueven y todo el grupo va, ¿no? Proyecto de 2 años, proyecto de 3 años. Pero en el caso de los guardias de seguridad, no aplica posiblemente, o sí puede aplicar, porque si usted dispone un guardia que trabaje solo para ese proyecto, terminado el proyecto, termina la relación laboral. Si le ofrecen otro trabajo en otro proyecto, entonces ahí también está a discreción de que si lo toma o lo deja, ¿ya? Pero si tiene usted un contrato indefinido y el contrato indefinido lo cambia a otro lugar, lo cambian a otro lugar, habría que analizar, porque de una u otra manera la empresa de seguridad es el único empleador, o sea, el empleador responsable, pero resulta que justamente el área de seguridad es el área que se puede tercerizar. Y como tercerizador, yo tengo diferentes clientes. Y entonces yo ofrezco mi personal para los diferentes clientes. Entonces habría que analizar, ¿no? Si es que el trabajador acepta el cambio, pues se tiene que someter a estas nuevas condiciones. Si no acepta el cambio, ¿qué le podría decir yo? Proponer o ajustar esa condición a un visto bueno. Terminar el contrato porque de pronto el empleador cambió el lugar de trabajo y yo no lo acepté. Se me ocurre, pero tendría que tener muchos elementos probatorios para cubrir esa causal de visto bueno. Claro, porque en 6 años. O sea, había otro proyecto de 2 años, pero todavía terminaba, que tenía 16 años, todavía de 3.
Ya. Habría que revisar si en cada proyecto uno elabora un contrato distinto, no lo han liquidado, o simplemente es un trabajador indefinido y están manejando el tema, digamos, a discreción, por así decirlo. Yo conozco a alguien que ahora define el creador. Es como un Mira, fue ahí tengo obligación. Lo maneja de una forma maltratando, Ya no. porque no le pagan todo para todo lo que tienen asegurado, no le han hecho ningún contrato y lo votan cuando ellos quieren. La mayoría de los casos. Entonces, personas no tienen como le digo, el estudio apropiado. Ellos tienen miedo, no trabajan, ¿qué pasa? Bueno, como le comentaba, realmente el área de seguridad para mí es una de las áreas donde más se vulneran los derechos, porque realmente se aprovechan realmente del empleador de la situación de necesidad. Aunque veo que las condiciones para la contratación de estos guardias ahora se vuelven un poco más exquisitas, porque ya creo que necesita tener algún tipo de formación o algo especial para poder formar parte. Tienen que tener una capacitación y una formación especial. Chicos, ya no me quiero extender más de la hora, porque nuestro curso ha culminado. Bueno, solamente quiero hacer una conclusión. Yo les agradezco todito por habernos acompañado en alguna jornada extendida. Dentro de las recomendaciones sería, por ejemplo, incluir las cláusulas de desconexión en los contratos de teletrabajo. Sería bueno establecer en el propio contrato cuáles son las condiciones y cuáles van a ser las excepciones. Por ahí partamos. Luego, la capacitación de empleadores y trabajadores, también promover las campañas de salud digital y fortalecer las inspecciones laborales y también que si hay sanciones, las sanciones sean realmente efectivas, ¿no? Eso es lo que podríamos recordar. Terminamos con unas recomendaciones. Ya la práctica final, creo que ya, para agradecerle el último, Manuel. Hoy finalizamos con una frase, ¿no? Que desconectarse también es un acto de justicia laboral y bienestar humano. Entonces, reflexión del día dentro del derecho a la desconexión como derecho desde el punto de vista laboral nos invita también a una reflexión personal que a veces es necesario, hasta por salud mental, desconectarnos de todo el tema, digamos, de los medios digitales, ¿no? Tener unas horas sin teléfono, sin medios digitales para disfrutar también, y, digamos, con la familia. Y eso ya depende de la cultura del hogar, ¿no? La cultura del hogar y la cultura laboral. Bueno, les agradezco a todos por habernos acompañado. Los valores. Agradecemos a la abogada Palma por su valiosa participación, su intervención, y también a ustedes y a cada uno de los también estudiantes que están vía Zoom. Vamos a hacer entrega rápidamente, por los compañeros que mantengan en su asiento, porque vamos a terminar con la entrega del certificado a nuestra expositora, la abogada Andrea Palma Villegas, magister. Y dice así el certificado del Colegio de Abogados de Guayas, confiere el presente certificado a la abogada Andrea Palma Villegas, magíster, por haber participado en calidad de expositor en la jornada práctica de Derecho Laboral, desarrollado en el auditorio del Colegio de Abogados de Guayas, doctor Jorge Zavala Vaquerizo, del 11 al 19 de agosto, firma abogado Juan Villanueva Barrera, magíster, presidente, abogado Pedro Rizal Torres, magíster, secretario. Pedimos al doctor Gama, por favor, miembro del Tribunal de Distribución,
para que haga la entrega a la abogada Andrea Palma Villegas. Gracias, muy amable. Para mí es un placer hacer entrega de este certificado a la abogada Andrea Palma Villegas. Quiero expresarle mi satisfacción personal por su exposición con mucha capacidad, conocimiento, experiencia. Y créanme que la persona, por personal, que ya estamos, hemos hablado, en general, a nosotros es placentero reflejar campos que de repente no nos practicamos, que no es nuestra especialidad, pero que eso enriquece el conocimiento de los abogados. Quiero felicitar a los abogados por esta jornada académica. Y saben que también es tan vital esta comparecencia de los colegas a estas jornadas especiales laborales que hemos tenido aquí, pues algunas profesionales que han hecho uso de este ejercicio tan importante, tan breve. ¿Saben qué? Yo quiero hacer referencia a algo importante. Lamentablemente se fue, doctor Vicente. Usted hizo referencia a una intervención de él en cuanto a una pregunta que tuvo la gentileza de resolver. El doctor Dayano es un profesional muy prestigioso aquí en Guayaquil, que fue un funcionario de carrera social, políticamente también muy conocido, tiene un don de gente muy especial, ¿no? Así que yo hubiera querido desearte personalmente a él, pero no importa, él es mi deber como amigo, como profesional, como colega, expresar estas condiciones, ¿no? Así que le damos la entrega a usted con mucha animación, éxito y gracias por su conocimiento y partido para nosotros, ¿no? Muy amable, gracias. Poquito, ahora un poquito. Hola, doctor Camba. Ahora mira ahí. Ahora sí, invitamos a todos los presentes aquí en el Colegio de Guayas, a tomarse la fotito con la expositora y también invitados para el día de mañana. Continuamos con nuestra el campo laboral. Mañana tendremos la presencia aquí en el Colegio de Guayas, vía presencial. Tiene su parte el abogado magíster doctor Pedro Cruz. Así que lo invitamos el día de mañana. Tenemos este expositor y también a los compañeros de vía Zoom. Muchísimas gracias por su presencia en esta jornada académica. No se olviden, mañana 17:30 continuamos con nuestro cuarto día de esta jornada de capacitación. Muy buenas noches a los amigos que están vía Zoom.